Sacarán aguas con alegría de las fuentes de la salvación. Sacarán aguas con alegría de las fuentes de la salvación. Este es el Dios de mi salvación. Yo tengo confianza y no temo, porque el Señor es mi fuerza y mi protección. Él fue mi salvación. Ustedes sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación. Sacarán aguas con alegría de las fuentes de la salvación. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, anuncien entre los pueblos sus proezas. Proclamen que sublime es su nombre. Sacarán aguas con alegría de las fuentes de la salvación. Canten al Señor porque ha hecho algo grandioso, que sea conocido en toda la tierra. Aclama y grita de alegría, habitante de Sión, porque es grande en medio de ti el Santo de Israel. Sacarán aguas con alegría de las fuentes de la salvación. Sacarán aguas con alegría de las fuentes de la salvación. Qué gusto, qué alegría volvernos a encontrar en nuestro espacio virtual de estudio bíblico, hoy día martes 19 de noviembre del año 2024, continuando con nuestro bello estudio de encontrar a Dios en las Sagradas Escrituras, una compilación magistral del difunto padre Salvador Carrillo Alday, en que nos dejó una síntesis de puntos importantes dentro de la historia de la salvación, pero más que nada dentro de la Sagrada Escritura. Una oportunidad de que reflexionemos, de que nos adentremos, de que vivamos más de cerca la palabra de Dios. Pero te invito a que, como debe de ser, comencemos esta noche como todas las sesiones, dando alabanza a Dios Padre por conducto de Jesús de Nazaret, nuestro Mesías, y por el poder del Espíritu Santo, digamos todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros hemos perdonado a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. E invocamos al Espíritu Santo y decimos: oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna,
desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues esta noche, eh, como tal vez ya te diste cuenta, hace poco tiempo te enviamos al chat del curso el himno del año jubilar 2025 y el calendario general de actividades del jubileo 2025. Esto, pues, es con la oportunidad de que nos vayamos adentrando y viviendo más de cerca este gran acontecimiento. Eh, Permíteme que me extienda un poco para que captemos la importancia de este envío. El, el año jubilar tiene sus orígenes en los escritos que vemos en el Levítico, ese libro que forma parte del judía o del Pentateuco nuestro de los cristianos. Ese libro de Levítico es, junto con el Éxodo, Números, Deuteronomio y también con el de Números, forman los 5 libros que para nosotros los conocemos como el Pentateuco. Y en este libro de Levítico, que debió haber sido escrito por inspiración de Moisés, siguiendo las visiones de Yahvé Dios para ellos, después de que recibió la instrucción de que de su hermano Aarón debían de surgir los que iban a llevar el culto hacia el único Dios verdadero, se hicieron disposiciones relacionadas a la forma de llevar el culto. Y entre esas disposiciones, si tú tienes curiosidad, te voy a dar el dato. En el capítulo 25 de Levítico nos habla de un año sabático. Y esto consistía en que cada 7 años se iba a dejar reposar la tierra un año para que se recuperara y siguiera teniendo el potencial de dar eh, pues cosechas abundantes para el consumo de toda la población. Y además, dentro de ese mismo capítulo hay otro apartado que nos habla del año del jubileo. Este año del jubileo se debía de celebrar cada 50 años. Por la fecha en que fue escrito y cómo se manejaban los tiempos, es un poco sui generis que dice, dejarás pasar 7 veces 7 semanas. Entonces, si tú sacas cuentas y ahí lo expresa, esto nos da 49 años. Y era la forma de contabilizar que el siguiente año iba a ser un año jubilar. Este año jubilar, además de que estaba aglutinando 7 veces el año de sabático, pudiéramos decir, de la tierra, tenía una connotación especial porque era un año en que los que estaban de esclavos obtenían su libertad, los que tenían deudas quedaban olvidadas por siempre, los que, los que tenían pleitos con otras personas, se olvidaban también, quedaba todo abolido. Entonces era un año en que para darle culto a Yahvé se iba introduciendo ya dentro de la historia de la salvación una forma ya más
cercana a lo que Jesús nos vino a enseñar cuando estuvo entre nosotros. Aquí ya se hablaba más del prójimo, ya se hablaba de las deudas, ya se hablaba también de la libertad, de que no iba a haber esclavitud, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí tiene su origen histórico la celebración de los años jubilares. Pero ya dentro de nuestra religión cristiana católica, son otras las características que nos hablan de estos años jubilares. Pero te quiero decir que algo que a mí me mueve mucho y me emociona es el poderte comentar que la primera ocasión que se hizo público la celebración de un año jubilar la hizo Jesús de Nazaret en los comienzos de su ministerio público. En, el, en los evangelios nos citan que Jesús, estando en la sinagoga, fue invitado o fue seleccionado o él se ofreció para leer las escrituras, el rollo, porque en aquellos tiempos todo era rollos, rollos en que estaba en forma manuscrita, hecha la Torá para los judíos, la Biblia para nosotros. Y entonces le entregaron a Jesús el rollo correspondiente a la fecha. Él lo abrió y permíteme que te diga lo que leyó. Lo que leyó está contenido en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 61. Y Jesús de Nazaret dijo así: El Espíritu del Señor me acompaña, por cuanto que me ha ungido Yahvé, me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres, a vendar los corazones rotos, a pregonar a los cautivos la liberación y a los reclusos la libertad, a pregonar año de gracia de Yahvé y un día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para darles diadema en vez de ceniza, perfume de fiesta en vez de duelo, alabanza en vez de espíritu abatido. Se les llamará robles de justicia, plantío de Yahvé para gloria suya. Y nos dicen los evangelistas, este fragmento que te leí ahorita en el libro de Isaías, más o menos fue escrito como 230 años antes de que viniera la plenitud y que Jesús de Nazaret, por decisión divina y por el poder del Espíritu Santo, en el seno virginal de María, la siempre Virgen, ahí llegó a este mundo. Sabemos perfectamente que pasó toda su niñez y juventud custodiado por San José, el justo San José, y por la propia María, la Virgen, y que ya en el otoño del año 27 comenzó su ministerio público. Por lo tanto, dejó casa paterna, se eh, fue a vivir a otro sitio cerca del lago de Genezaret, y ahí fue la base en donde tuvo arraigo en su ministerio público. Esto que te estoy mencionando es para que te des una idea que cuando comienza su ministerio público, el primer
acto cultual. Al decir cultual entendemos de rendirle alabanza a Yahvé, Dios, para ellos, para los judíos en aquel tiempo, para nosotros, a Dios Padre, lo hizo en esa sinagoga Jesús. Y después de que leyó este texto, este bello texto, nos dicen los evangelistas que se sentó y obviamente todos los ojos de los que estaban en la sinagoga se postraron sobre Jesús. Y fue algo impactante para todos cuando él, de sus labios Jesús dijo, esta profecía se ha cumplido hoy. Entonces, imagínate la trascendencia de ese momento. Jesús de Nazaret, el fundador de nuestra Santa Iglesia Cristiana Católica, en su primer acto cultual dentro de su ministerio público, pregona que ese día se está dando cumplimiento a esta profecía. Por lo tanto, ese año de gracia que el profeta tenía señalado, el profeta Isaías, por decisión divina y a través de su persona, encontraba cumplimiento. Algo bellísimo. Bueno, pues entonces quizás eso no lo sabías, de que el primer protagonista, la primera persona que anunció este año jubilar fue el propio Jesús de Nazaret. Ya dentro de la Iglesia Cristiana Católica se empezó a celebrar los años jubilares o los años santos, como lo conocemos también, más o menos a partir del año 1300. Y primero se celebraban cada 100 años, después pasado el tiempo, hubo otro papa que lo modificó a 50, posteriormente hubo otro que, que lo emparejó con la creencia en aquellos tiempos de la edad en que Jesús había muerto, y entonces decidieron que los años santos fueran cada 33 años, de acuerdo a la tradición sobre la vida de Jesús de Nazaret y la fecha en que murió, la edad, más bien dicho, en que murió. Después hubo otros motivos que fueron haciendo cambios, y de los tiempos recientes, es decir, del siglo pasado y tenemos como de lo más sonado el año santo decretado en el año 2015 para conmemorar los 50 años de la conclusión del Concilio Vaticano II. Posteriormente, con el Papa San Juan Pablo II, él le tocó la preparación del año jubilar del año 2000, que causó todo un hito, porque casi todos nosotros que estamos aquí lo vivimos y fue algo memorable. Después, con los distintos papas, por razones especiales, se continuaron celebrando los años santos y se acompañaba eh, de alguna proclamación papal de encíclicas acompañando la celebración de ese año santo. Recordamos nosotros también que por la pandemia el Papa Francisco tuvo la misericordia de suplicar que suplicáramos todos, encabezando él pidiendo misericordia a Dios por los estragos de la pandemia. Y aunque no fue exactamente un año santo, pero se consideró un momento de unión
de la misma envergadura, de la misma calaña, del mismo nivel de un año santo. Pero para este 2025 vamos a tener el año jubilar o el año santo, si le quieres decir así, que va a arrancar el día 24 de diciembre de este año a las 4:30 de la tarde, hora de Roma, hora en que el Papa Francisco abrirá las puertas santa. Esa puerta, no sé si sepas, pero dentro de la Basílica de San Pedro y también dentro de las otras 4 basílicas en total que forman las basílicas papales en Roma, que estas vienen siendo San Juan de Letrán, Santa María la Mayor, viene siendo también San Pedro y viene siendo la otra, ahorita te voy a decir cuál es la otra basílica. Las 4 basílicas papales tienen ellas puerta santa y esta puerta santa solamente se abre en los años jubilares y que la tradición nos dice que todos los peregrinos que pasan por esa puerta santa, sus pecados quedan perdonados. Ahora con el crecimiento del mundo, pues ha tenido la bondad el sumo pontífice de autorizar en muchísimos países el que ciertos templos hagan las veces de puerta santa. Yo recuerdo, a mí me tocó, por ejemplo, aquí en San Agustín, en el año, en el año 2000, creo, de, no, sí, en el año 2000, de pasar por la Puerta Santa ahí en ese templo y como ese muchos más. Entonces, el punto es que tanto la Iglesia Cristiana Católica como la Iglesia Cristiana Ortodoxa celebran el Año Santo. Y el Año Santo significa, tiene 3 objetivos: el volverte a poner en gracia con Dios, el ponerte también con misericordia con tus semejantes y el ponerte en orden con toda la creación. O sea, el renovar tu paz tanto hacia Dios, hacia tu prójimo y hacia la creación. Entonces es muy, muy bello el motivo por el cual se hace. A mí luego me dan algunos, algunas cifras me llaman mucho la atención y hoy te mandé hace rato el himno jubilar, el himno oficial del año jubilar y el calendario de actividades, de las principales actividades, porque va a haber un sinnúmero de actividades a lo largo de todo ese año santo. De hecho, va a concluir el 6 de enero del año 2026. Y entonces, si tú sacas cuentas, hoy, día 19 de noviembre, estamos a 34 días exactos de que inicie el año santo. Y para mí me llama la atención, dije, hay 34 días y el 3 más el 4 nos da 7. Y dentro de la escritura, el número 7 es la plenitud. Entonces, no tiene una correlación religiosa ni nada, pero me llamó poderosamente la atención y por eso quise enviarte el himno del año jubilar y espero que te sea útil. Entonces, eh, la otra basílica, ya me acordé, Santa María la Mayor. Santa María la Mayor, San Juan de Letrán, el la Basílica de San Pedro. Ay, no, me sigue faltando una. Me sigue faltando una que son las 4 basílicas papales. Bueno, ahorita me voy a acordar al rato en la clase. Te digo la que me falta. Bueno, pues entonces, no. Eh,
Bueno, creo que es, no es San Pablo, es San Pablo Extramuros, está en Roma, pero no, hay otra basílica más, que son las cuatro papales. Bueno, ahorita me voy a acordar, esta cabecita loca luego se atrofia. Pero más que nada, pues me extendí un poco en este comentario porque pues tiene relevante importancia y quiero que la compartamos. Tú ya conoces el símbolo, él está puesto ahí en lo que te envié del año jubilar y representa una nave que es la escenificación de la iglesia y los integrantes de esa embarcación somos todos nosotros que vamos conduciendo dentro de la iglesia en las aguas, a veces tranquilas, a veces increpantes, a veces que atemorizan, y todos marchamos juntos a un destino común, y ese destino común se llama esperanza. Entonces, todos unidos en comunión, todos marchando en sinodalidad también, vamos a subirnos a esa barca, estamos de hecho en ella, y vamos bajo la conducción de Pedro, la roca que sostiene la iglesia, bajo el cuidado protector de María, la custodia de la obra de su Hijo y también del Espíritu Santo, que es el que nos conduce para buscar mejores tiempos, llegar a mejores puertos en este azorado mundo lleno de violencia, lleno de grandes desigualdades, lleno de guerras, lleno de todo lo que no quisiéramos tener, y marchemos todos juntos para este destino común, porque ese destino común de la esperanza como peregrinos en esta tierra nos va a llevar a la tierra prometida, esa tierra que gracias a la entrega de su preciosa sangre, Jesús conquistó para todos nosotros la remisión del pecado, y por su gloriosa resurrección y ascensión a los cielos, el poder llegar al reino de los cielos, al reino de Dios, que vivimos desde esta tierra, pero ya como destino final, el reino de los cielos, para darle culto y alabanza a Él, a Dios Padre, acompañados de Jesús de Nazaret y de nuestra Madre, la Santísima Virgen. Entonces, ya nada más para cerrar esto comentario, pues le agradecemos precisamente a Jesús de Nazaret y al Espíritu Santo, que como todas las sesiones están entre nosotros, ayudándonos a que nuestros sentidos se agudicen más, se abran más y podamos comprender la extensión de la palabra divina que conocimos a través de Jesús de Nazaret, la buena nueva, el Evangelio, que forma parte de nuestra Sagrada Biblia. Ya para concluir, te diré que el canto, el salmo, el cántico más bien dicho, inspirado en el salmo número 11 de la nomenclatura hebrea, que se titula La esperanza del justo, nos dice, como tú escuchaste la narrativa, nos habla de la esperanza, de la bendición que Yahvé, que Dios nos da, y nos hablaba ahí de las aguas, de las aguas de la salvación. Y nada más para que tú amarres esto, si tienes curiosidad algún día de ver un mapa de lo que fue el templo de Jerusalén, te darás cuenta de que además de que tenía unas piscinas alrededor, que era la piscina de las ovejas y otra piscina más cercana al templo, también de ahí surgían dos grandes torrentes de agua. Uno que era un acueducto que alimentaba en gran parte a la ciudad de Israel, de, de Jerusalén, perdóname, no de Israel, de Jerusalén, y otro más
que desembocaba en la piscina de Siloé, esa piscina en la que Jesús, dentro de su ministerio, es el lugar al que manda al ciego después de ponerle eh, tierra y saliva en sus ojos, que se fuera a lavar a la piscina de Siloé. Y también es esa famosa piscina en la que pensaban que el ángel del Señor movía las aguas y el primero que se introdujera en ella quedaba limpio y sano de cualquier enfermedad. Bueno, pues entonces eso, aunque no te lo puedo garantizar, pero tiene mucha correlación eso de las aguas de, de la salvación, puede tener relación con estos torrentes de agua que emanaban del templo de Jerusalén hacia la ciudad. Bueno, pues dicho todo lo anterior, ya me alargué un poco, discúlpame, pero era interesante. La semana pasada estuvimos viendo en nuestro estudio de los encuentros de Dios, estuvimos hablando mucho acerca de los encuentros con María. Hacíamos el comentario de que dentro de la Biblia poco nos habla los escritores sagrados, concretamente San Lucas y también Mateo, acerca de la infancia de Jesús, y mucho menos nos hablan acerca acerca del, de María. Y hicimos el comentario de que no es por falta de devoción, pero la escritura está destinada para conocer la palabra de Dios. Y aunque María es la madre de Jesús y por misericordia de él, también es madre nuestra y es la custodia de la iglesia, poco nos dice la escritura. Y algunos de los puntos que estuvimos viendo eh, son fundamentados en la religión y en las tradiciones, no tanto porque esté puesto en las Sagradas Escrituras, pero nos dio un marco de referencia muy interesante para poder entender mejor esos encuentros de Dios con María por el poder del Espíritu Santo y a través de la persona de Jesús, desde que es su encarnación, posteriormente, cuando ella va a asistir a su prima Isabel, que es la madre de Juan Bautista, y el encuentro que ellas tienen, y el encuentro de los dos niños que cada una lleva en su vientre, y que marca un punto fundamental dentro de la historia de la religión, porque ahí se encuentran el último de los profetas y la bisagra entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y Jesús, nuestro Mesías y Señor, protagonista de la historia de la salvación, de los nuevos tiempos eclesiológicos, de los tiempos de la plenitud en toda su máxima expresión y de los tiempos de la parusía, los últimos tiempos que estamos viviendo. Todo eso englobado en esos encuentros impactantes. Estuvimos hablando de diferentes momentos, sobre todo ya perfilando el papel preponderante de María en la iglesia cuando aboga por los novios en la boda de Caná, y a pesar de que Jesús le aclara de que no ha llegado su momento, se lo pidió a su madre, y entonces él, en su generosidad y misericordia, le regaló a los novios aproximadamente 600 litros de vino de la mejor calidad, y es la prefiguración de del momento en que Jesús en su última cena va a dar forma a la Eucaristía. Viene de Caná la prefiguración de este sacramento. Y eso lo hizo
No recuerdo si te lo comenté, pero era muy importante porque a ese evento, además de que María estuvo presente, fue Jesús con sus discípulos primeros que estaba formando de su grupo y necesitaban ellos tener elementos que les afianzara su fe en el maestro. Entonces, pues ahí tenemos una, pudiéramos decir, una razón de conveniencia para que ellos fueran los que advirtieran este gran milagro operado por el maestro. Y después de eso estuvimos también hablando de cuando Jesús, cuando estaba en el templo en la celebración de su Bar Mitzvah, esa ceremonia dentro de los rituales judíos en el que el adolescente acepta su responsabilidad para formarse dentro de la religión, el conocimiento de Dios y darle culto al único Dios verdadero, es cuando se conjunta ese evento de la pérdida del niño en el templo, que nos lo narran los evangelistas, que fueron 3 días de angustia de sus padres, porque obvio, en la caravana en que iban de regreso hacia, hacia su casa, hacia el final del viaje, pues se dan cuenta que no viene el muchacho, ya no diremos el niño, regresan y ya lo abordan, que está en gran plática con los doctores de la ley en el templo, y su madre le dice, ¿por qué nos haces esto, hijo? ¿Por qué nos tienes azorados? Eh, ¿No sabías que estábamos eh, temerosos e inquietos por lo que te pasara? Y él les responde, dice, es que no sabían ustedes que tengo que atender las cosas de mi padre. Algunos exégetas nos dicen que debió haber dicho las cosas de la casa de mi padre, porque se encontraba en el templo de Jerusalén, pero a fin de cuentas las dos marcan una, una verdad indiscutible, que Jesús ya poco a poco, conociendo el destino que tiene como futuro Mesías, va teniendo una interrelación con su Padre que se va a hacer una comunicación constante, diaria, y que va a ser asistido por el Espíritu Santo para poder llevar a cabo su misión que tenía al estar entre nosotros en este mundo. Ya te voy a decir cuál es la otra basílica de las 4 papales. Son la de San Pedro, la de San Juan de Letrán, Santa María la Mayor y San Pablo Extramuros. Mi asistente aquí en casa me dio la pauta de la que me faltaba. Eh, Te hago nada más el comentario que San Pablo Extramuros se llama así porque está afuera de lo que fue la antigua ciudad romana. Las otras 3 están dentro de la ciudad. La de San Pablo es extramuros por una razón. Así como Jesús encontró su muerte tristemente en las afueras de las murallas de Jerusalén, porque era considerado un sedicioso opositor del reino imperial romano, también este Pablo, aunque fue romano por nacimiento, nacido en Tarso, pero al, lo consideraba el emperador Nerón y toda la hueste de las fuerzas imperiales romanas como un adversario, como un enemigo, y no era digno ni siquiera de morir dentro de la ciudad, por lo cual lo llevan fuera de la ciudad y ahí es decapitado. No lo crucificaron porque por ser romano de nacimiento no debía de morir en una cruz que estaba reservado para los sediciosos opositores del reino, pero sí por haberse distanciado del imperio, por haber dejado las fuerzas militares y por que no aceptaban a la nueva Iglesia Cristiana Católica, fue decapitado
Y entonces, en el lugar en que fue decapitado, ahí con el paso del tiempo, primero por Constantino y después ya siglos después se fue dando forma a esa hoy gran basílica de San Pablo Extramuros. Entonces, esas cuatro basílicas de refuerzo son las cuatro que tienen puerta santa dentro de Roma. Existen aproximadamente como 66 basílicas más dentro de la ciudad de Roma, porque el hecho de que se llamen basílica no obedece a tamaño, sino obedece a una distinción que la Santa Sede le otorga por la veneración y la importancia dentro del culto de la localidad. Por eso se les llama basílicas. La catedral es para que te ubiques, la catedral es el templo en donde tiene su sede la, el, las autoridades religiosas de la ciudad, como aquí viene siendo la catedral metropolitana. Pero basílicas no es por potestad religiosa, sino por devoción. Entonces, por eso existen esas basílicas. Bueno, pues entonces, dicho todo lo anterior, en que ya recordamos un poco de lo que vimos en la clase pasada, quiero hablarte de el último encuentro bíblico que nos cita el padre Carrillo dentro de su introducción de este libro de Encontrar a Dios. Y ese encuentro se refiere a Dios con el pecador. Te voy a poner aquí, la semana pasada no te pude poner, bueno, aquí están las imágenes que sí viste. Ahí está María e Isabel, aquí abajo hay una recreación de la mujer adúltera a los pies de Jesús, esa escena en la cual ni él la condena, pero que gracias a su misericordia ella no murió lapidada por el pueblo. Pero aquí ya tenemos una lámina de lo que hemos estado hablando, de los fundamentos de los encuentros de Dios dentro de la Biblia. Te repito que en el Antiguo Testamento vimos que hay encuentros de varón y de mujer, como por ejemplo el encuentro de Adán y Eva, cuando Dios Padre, cuando los de la costilla de Adán formó a Eva, a la varona, a los padres de toda la humanidad, que también nos cita que dentro de la Biblia hay muchos encuentros de varón y también de mujer con mujer, y nos cita algunos, como por ejemplo los segmentos que nos cita las escrituras del profeta Elías, que es el profeta, el segundo profeta más importante dentro del judaísmo. Ellos consideran a Moisés como el más grande, pero la verdad de las cosas es que Moisés no fue profeta. Profeta sí fue Elías. Moisés fue el que tuvo la misión de sacar al pueblo de Israel de Egipto y conducirlo a la tierra prometida, pero Elías sí fue profeta. Entonces ahí es cuestión de apreciación. Y el sucesor de Elías, que fue Eliseo, pues también es uno de los que son más relevantes dentro de la historia del profetismo. Después nos citan aquí ejemplos, por ejemplo, como las historias de Ruth y Noemí, que nos llega mucho por la grandeza de que es muy difícil encontrar que una nuera siga los pasos de la suegra, y en este caso de Ruth y Noemí se dio, y eso la permitió que no viviera su viudez sola, sino cobijada por su nuera, y después que a través de la relación de su parentesco va a conocer a Boz, que la va a sacar de la situación precaria en la que vivía y le cambia la existencia.
Aquí no hay otros encuentros más que nos citan de Dios, como por ejemplo ya con personajes importantes dentro de la historia de la salvación. Nos cita aquí a Adán, nos cita a Noé en el episodio de el diluvio, de el diluvio universal, nos cita a Abraham, a quien le dio la promesa, entre otras de las tres promesas que le dio, de tener un hijo, aunque tuviera edad avanzada, el que iba a ser el padre de grandes naciones y pueblos, y además que iba a ser el que llevara, el que tuviera una tierra en propiedad eterna, en propiedad por siempre, dada por Yahvé Dios a su pueblo. Después aquí también nos habla de Moisés, los reyes, en fin, profetas, muchos momentos importantes de encuentro en la Biblia. Pero después eh, nos enfocamos más ya en la narración que vimos en en las clases pasadas de estos momentos, y sobre todo nos enfocamos mucho a los encuentros de María Virgen, la Santa Virgen María, con San José, después con el propio Jesús, con su prima Santa Isabel, el encuentro de, ya dijimos, Juan Bautista y de Jesús, que ese encuentro que tuvieron entre las dos madres con el producto de su seno, encontrándose y donde cita la escritura que brincó el niño en el vientre de Isabel, no van a volverse a encontrar estos dos niños, sino hasta que comienza el ministerio público de Jesús. Prácticamente, pues estamos hablando de más o menos unos 33, 34 años después, cuando Jesús se acerca para recibir el bautismo que otorgaba, que celebraba Juan Bautista, que sabemos que no era un bautismo de acuerdo a lo que marca la Iglesia Cristiana Católica, porque todavía no existía la Iglesia y que además Jesús fue el que les dio la encomienda a sus apóstoles de que llevaran su palabra hasta los confines de la tierra y que bautizaran a los gentiles que ahora integraban eh, la nueva Iglesia Cristiana Católica, la Santa Iglesia Cristiana Católica, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual el ritual que Juan Bautista celebraba, podemos considerarlo como un gran ritual de purificación en el cual los que se acercaban hacían una confesión, pudiéramos decir, de sus pecados y después que en una intención de llevar una vida más digna, eran sumergidos en el agua del río Jordán y salían y era la vida nueva a la que habían nacido. Que Jesús, por misericordia hacia todos nosotros, lo hizo, que obviamente él que no tiene pecado, se deja bautizar y se adhiere desde ese momento a los pecados de la humanidad. Obviamente, en ese momento en que se rasgan los cielos y el Espíritu Santo desciende en forma de paloma sobre Jesús de Nazaret y se escucha la voz de Dios Padre que dice, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Entonces, allí marca el inicio grandioso de su ministerio público. Obviamente, como consecuencia de ese encuentro de Dios y Juan Bautista, va a surgir la oportunidad de que Juan Bautista va a hablarle a algunos de los discípulos que tenía dentro de su escuela, Juan Bautista, y de ahí va a surgir Andrés y otros más. Y gracias a que Andrés lo le llega, acepta el mensaje de Juan Bautista de que ese es el Cordero de Dios, el que quita el pecado.
del mundo. Entonces Andrés va a buscar al maestro, pero antes de buscarlo, le comenta esto a su hermano, a Simón, y entonces ya los dos van en ese momento hacia Jesús. Y ahí ya veremos un poco más adelante con atención estos encuentros con Pedro. Pero en fin, esto nada más te lo digo, eh, adelantándote un poco a esos grandes encuentros con Pedro. Pero quiero referirme aquí al punto 5, que es lo que nos falta de ver de esta lámina. Y si quieres seguirme tú en la Biblia, vamos a ver a Lucas en el capítulo 15, a partir del versículo 11. Pero yo te voy a dar un extracto ahorita de lo que dice ese encuentro. Y es un encuentro de Dios con el pecador. Y dice así, la parábola del Padre Bueno y del Hijo Pródigo es en realidad un encuentro de Dios con el Hijo Pecador. Conocemos bien la historia. Dos hijos. El menor pide a su padre que le diera la herencia que le correspondía. Para que te ubiques dentro del judaísmo, el primogénito, además de que tenía una bendición especial de parte del padre, tenía una participación más generosa de los bienes del padre, porque así lo marcaba su ley. Se presume que era para poder apoyar a su madre en momentos de necesidad. El resto de los hermanos recibían en partes iguales una porción más baja de los bienes del padre. Este hijo menor que reclama el tener esa posesión de la herencia antes de que el padre muriera, se la otorga el padre, se la otorga y después de recibirla, abandona la casa paterna y se va a un país lejano. Al decir a un país lejano, debemos de entender nosotros a una nación pagana, a una nación que no tenían por religión el judaísmo. Y ahí en ese país, no nos dicen cuál, malgasta su hacienda viviendo libertinamente. Esta palabra de libertinamente es muy especial, porque libertinamente nosotros lo identificamos como una entrega a la sedición, a las pasiones, al placer, etcétera, etcétera. Pero también dentro de la Biblia, para que te ubiques, la palabra liberto va de la mano con la persona que, siendo esclava, adquiere su libertad, ya sea por que llegue el tiempo, como hablamos del año jubilar, o por misericordia de su amo, y entonces ese antiguo esclavo queda liberto, queda libre, y por lo tanto, en ciertos episodios vamos a ver esa palabra. Por ejemplo, cuando este Esteban, el primer mártir de la cristiandad, tuvo un pleito, tuvo una discusión muy fuerte con los integrantes de la sinagoga de los libertos, así se llamaba esa sinagoga, y a consecuencia de eso y también de manejos oscuros dentro de los judíos, acaban condenándolo a muerte entre los propios integrantes de la comunidad y es lapidado Esteban. Y ahí, como dato curioso, Pablo, el gran Pablo de Tarso, es testigo ocular, no interviene, pero tampoco lo evita este, este episodio, cosa que después en sus epístolas los va a señalar como una gran vergüenza, este Pablo. Bueno, entonces ya regresando a lo que significa liberto y libertinaje, libertinamente, este hijo menor vivió en francachela y comilona, como decimos, y se gastó todo el dinero. Y después vino una época
en que sobreviene hambre extrema en aquel país y comienza a sufrir necesidad alimenticia, hambre. Y entonces acude dentro de la ciudad con alguien a pedirle alguna forma de poder sobrevivir y lo manda a apacentar puercos. Y ahí este joven, que no nos citan el nombre, se, se moría de ganas de poder comer lo que los puercos comían. Dicen que hay un arbusto que se llama algarrobo y que da una especie de, de como ejotes, más o menos, como chícharos, vainas, que tienen mucha proteína y que les cae muy bien a los puercos y en general a todos los animales. Y este muchacho no podía ni siquiera comerse eso. Y le viene, como dijéramos, la cruda moral de todo lo que hizo. Además, te voy a dar un dato, ¿eh? Dentro de esta narrativa, dentro del judaísmo, tú sabes que el puerco es uno de los animales que más detestan y que no comen por considerarlo un animal impuro. Entonces aquí ve tú atando cabitos y al final vamos a sacar dos conclusiones. Entonces, sumido en la desgracia, este muchacho se acuerda de su padre y dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo y ante ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Y se encaminó hacia la casa de su padre. Este, al verlo desde lejos, al hijo que venía, se conmueve y corre a su encuentro, se le echa al cuello y lo besa efusivamente. Y le dice a sus siervos, traed a prisa el mejor vestido, ponedle un anillo en su mano y sandalias en sus pies. Traed el novillo más gordo y matadlo, comamos y celebremos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Maravilloso encuentro de padre e hijo, de amor paterno y de arrepentimiento filial. Los protagonistas personalizados son Dios y el pecador. Hubo una búsqueda y hubo un encuentro. El hijo fue a buscar al padre y lo encontró, pero también el padre, al ver de lejos a su hijo, lo busca corriendo y se encontraron ambos, el padre bueno y el hijo perdido, en medio de lágrimas, de arrepentimiento, de amor y de alegría. De ahí podemos decirlo en una sola palabra, reconciliación. Encuentro lleno de dramatismo y de fecundidad. La vida de aquel joven hijo quedó transformada. Fue verdaderamente un paso de la pérdida al hallazgo y de la muerte a la vida. Quiero terminar esta reflexión recordando un texto clásico del propio Isaías del que hablamos al principio de esta sesión. Isaías dice sobre la búsqueda y el encuentro, y lo dice en su capítulo 55, en el versículo 6. Buscad a Yahvé mientras se deje encontrar, llamadle mientras está cerca. Que el Señor nos conceda en nuestra vida estas dos gracias inapreciables. La primer gracia de buscarle. El regalo de encontrarlo va a ser nuestra segunda gracia. Ahora, un poco más de reflexión sobre este encuentro.
porque hay otro, hay otro detalle adicional que que aquí no aparece ahorita, pero cuando en una parábola o en un encuentro o en una narrativa dentro de del Evangelio, de la Buena Nueva, Jesús no nos marca nombres, son textos que los puedes aplicar hoy a tu vida y que esas personas sin nombre puedes probablemente ser tú. Y aquí la pregunta, después de que escuchas esta narración, permíteme que yo te increpe y te diga, ¿te identificas en cierto momento con este hijo menor que dilapidó los bienes que tenía de su padre y se va a buscar mejores momentos? ¿Te identificas tú en cierto momento con ese arrepentimiento profundo y sincero de que has echado lo mejor de tu vida al diablo? ¿Te identificas tú con esa necesidad de buscar el reencuentro con tu Padre, con Dios, de pedirle perdón profundo y honesto y sentir el abrazo de Él hacia ti, en que no solamente te perdona, sino olvida tu falta y te demuestra todo su amor? Ubícalo esto con el sacramento de la reconciliación. Y entonces este bello encuentro y esta bella búsqueda se dan con con un toque excelso. Entonces, esto es el encuentro, pudiéramos decir, de Dios con el pecador, porque además, invariablemente, yo creo que en el 99% de las oportunidades es Dios quien te busca a ti y no tú a Dios, a pesar de que tienes la oportunidad de hacerlo las 24 horas del día, porque una de las características de la nueva alianza es que ya no hay esas barreras para tener comunicación con Dios en el momento y lugar que tú quieras o necesites. Entonces, ubícate y en las historias que vamos a ir viendo, ubícate en dónde estarías tú en esa historia también. Aquí hay una lámina en que nos habla de muchísimos encuentros de Jesús dentro del Evangelio. Una de las bellezas de este pequeño curso que estamos aprendiendo juntos es que aquí nos mezcla historias de los cuatro evangelistas. Ya no es el punto como que estuvimos estudiando la buena nueva según Marcos o el Evangelio según Mateo o la buena nueva de la misericordia o del Espíritu Santo de San Lucas, o también la buena nueva de la pluma de, de Juan el Evangelista, sino que vamos a ir viendo, como tú puedes ver, episodios de uno y de otro, pero que todos tienen esos rasgos de búsqueda y de encuentro. Y la invitación es que no permitas tú ya más el que sea Dios el que te busque, que tienes todas las opciones para tú buscarle, para tú mostrarle tus necesidades, tus angustias, ¿por qué no decirlo? Hasta nuestra podredumbre humana, nuestra condición pecadora, nuestra necesidad de transformación, de dejar el pecado y de imitar su santidad y de seguirle. Entonces, esto nos debe de mover. Esto, estas pláticas de este curso deben de dejar huella en nosotros. Ahora voy a entrar a lo que te decía yo del encuentro de Jesús con Simón Pedro.
La historia de Simón Pedro es muy rica en encuentros con Jesús y cada encuentro ha tenido resonancias significativas en la vida del apóstol. Vamos a limitar nuestra reflexión a 4 momentos clave con Simón Pedro. El primer encuentro. El primer encuentro de Jesús con Simón está expresado en los evangelios de 3 maneras. Este encuentro fundamental que Jesús, en el que Jesús lo invita a ser pescador de hombres. Una de estas versiones, en Marcos y en Mateo, después de proclamar el grito inaugural del ministerio público de Jesús, que ya lo vimos, ese momento en el que Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm dice esta profecía, hoy se ha cumplido, ese es el momento inaugural de su ministerio público. Jesús después de esto recorre la ribera del mar de Galilea y encuentra a 2 pescadores, son Simón y su hermano Andrés, que ya sabemos que Andrés ya tenía nociones acerca del Cordero de Dios, que es Jesús, que lanzan las redes a las aguas. De inmediato se escucha un llamamiento claro y decidido de parte de Jesús. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y al instante, aquellos jóvenes, dejando las redes, siguieron a Jesús. Esto lo vemos en Marcos, aquí lo ves tú en su capítulo 1, versículos 16 a 19. ¿Qué palabra puedes tú decir acerca de este encuentro y de la reacción de Pedro, bueno, de Simón, todavía seguía siendo Simón, y de Andrés? Espero que concuerdes conmigo. Fe. La fe es adherirte a algo con la esperanza de que es lo que tú vas, lo que tú buscas y necesitas, aunque no lo conozcas. Entonces, este encuentro es movido por la fe. El encuentro fue fructífero. Hubo un cambio radical en la manera de vivir y en la misión. Ya hay una misión. Simón no seguirá viviendo en su casa con los suyos, sino que irá en seguimiento de Jesús a donde quiera que él vaya. Y su misión ya no consistirá en ser pescador de peces, sino pescador de hombres, para el reino de Dios, al que Jesús ha dedicado toda su vida. Otro aspecto, según San Lucas, recuerda que San Lucas es el evangelista del Espíritu Santo y también es el evangelista de la misericordia y de la dignificación de la mujer, para que te ubiques mejor en la narrativa de Lucas. Según San Lucas, la multitud se agolpaba en torno a Jesús para escuchar la palabra de Dios. Esto nos lo dice Lucas en su capítulo 5, versículo 1. Estaban a orillas del lago de Genezaret, que es el mismo de Galilea. Había allí 2 barcas. Los pescadores habían bajado y habían doblado las redes. Ya, aquí se acabó el día. La faena había terminado, pero desgraciadamente no habían pescado nada. Jesús sube a la barca de Simón y le pide que se separe un poco de la orilla. Y sentado, desde allí enseñaba al pueblo. Aquí vas a entender, a captar mejor el doble significado de sentado. Una, que significa estar sentado posturalmente, pero la expresión sentado va de la mano de que estás dando una catequesis, de que estás dando una, un anuncio importante, estás
estás proclamando. Eso es el significado profundo, el segundo significado, no solamente el textual, de la palabra sentarse. Entonces allí estaba Jesús frente al pueblo. Al terminar de predicar, le dice a Simón, adéntrate a lo profundo del mar y echa las redes para pescar. Simón respetuosamente le responde, Maestro, toda la noche nos hemos afanado y nada hemos logrado, pero en tu nombre lanzaré las redes. Fíjate bien, en tu nombre lanzaré las redes. Y recogieron tal multitud de peces que las redes se rompían. Ante el acontecimiento, Simón cayó de rodillas ante Jesús y le dijo, apártate de mí, que soy un hombre pecador. A lo que Jesús replicó, no temas, desde ahora serás pescador, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Date cuenta aquí de la actitud de Pedro en esta narrativa de Lucas. La vergüenza de sentirse pecador ante la grandeza de Jesús y la bondad de Jesús en que no le dé importancia al comentario y le dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Le está dando una misión desde ese momento a Pedro. Este encuentro de Jesús con Simón fue de una fecundidad asombrosa. Produjo dos frutos determinantes. Una radical conversión de vida en Simón y un cambio de derrotero de lo que va a ser el resto de su vida por su misión. Él se sintió pecador, Pedro, Simón, y lo confesó. Y de pescador de peces queda convertido en pescador de hombres. Otro aspecto interesante. Hablemos ahora de Juan. Juan, que aquí lo vemos también, bueno, está citado también en algunos de estos encuentros. Juan nos los va a narrar de esta forma, en una manera breve. Juan dice, Andrés presenta a Simón, su hermano, con Jesús, y Jesús, fijando su mirada en él, le dice, tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Roca. Capta aquí la importancia de lo que narra el evangelista. Jesús fijando su mirada en Simón. Tú que estás estudiando con tanto afán la Biblia, ya tienes claro que tanto el oído y los ojos son los elementos para que escuches y veas. Y en este momento es el Mesías, el Maestro, quien fija su vista sobre Pedro, sobre el nuevo Pedro, que así lo bautiza Jesús. ¿Por qué? Porque la palabra roca tiene una connotación de grandeza, de fuerza. Ese sinónimo de roca lo vemos en el Antiguo Testamento en muchos momentos, refiriéndose a Yahvé. En los Salmos, tú verás en muchos momentos en que dicen, Yahvé, tú eres mi roca, en la cual me afianzo. Después, con Jesús, vas a encontrar narraciones como, por ejemplo, cuando él narra que la persona que construyó sobre roca, aunque las aguas crecieran, no le hace nada a su casa, y el que construye sin cimientos sobre las arenas, se lo lleva el mar. Entonces, Jesús también en muchos momentos es roca para todos nosotros, tanto para sus apóstoles como para todos nosotros discípulos de Él. Él es la roca que nos sostiene, pero desde el punto de vista religioso, eclesiológico,
perfilando la nueva iglesia que Jesús iba a fundar desde el momento mismo en que conoce a Simón, hijo de Juan, que recuerda que era muy común que se dijeran, es fulano de tal, hijo de Perengano. Entonces aquí, de acuerdo al arameo, le dice Simón, hijo de Cleofás, y tú vas a ser llamado Roca, pero con el nombre arameo, le dice Roca. Ahorita te lo voy a decir como es en arameo. En fin, porque tanto Jesús como Pedro, como Andrés, hablaban arameo y tenían también conocimientos, por supuesto, del hebreo, sobre todo Jesús. Y también Jesús, pues, entendía griego. Pero, pues, Simón en aquellos tiempos no, no tenía todo el bagaje que después de que va a, a de llegar el Espíritu Santo hacia él, le cambia el chip de la inteligencia y le hace comprender muchas cosas más. Permíteme un segundito, déjame ver. La palabra roca en arameo es kefas, kefas. Entonces es como le dijo Jesús en ese momento a este Simón y le da el nombre de Pedro, que Pedro ya es el nombre traducido al castellano, significa también piedra, roca, sostén, y por lo mismo está perfilada su misión. El primer encuentro de Jesús con Pedro fue eficaz y profundamente transformador. Aquí no se trata de que Simón sea pescador de hombres, sino que sea roca, fuerte e inconmovible. De esta manera Jesús lo estaba destinando a una misión que más tarde le revelaría. Te voy a hablar de otro encuentro de Pedro, ya, o sea, de Simón, Pedro, con Jesús en Cesarea de Filipo. Hay varias, ya vimos que hay una Cesarea de Filipo en la península siria, en Asia está la Cesarea marítima, en fin, aquí nos referimos a un punto de la península de Siria y es una narración que tanto Mateo como Lucas nos traen a nuestro conocimiento. Dice, Jesús se encuentra más o menos a la mitad de su ministerio público. Las persecuciones de los escribas y los fariseos contra Jesús lo han obligado a dejar las tierras de Galilea y de irse a Fenicia, a la nación de Fenicia, ya en la parte norte, en las afueras de lo que es Israel, por las regiones de Tiro y de Sidón, o sea, por lo que hemos visto en nuestro mapa, ubícate en la Decápolis, ya tierras paganas. Y ahora está regresando este Jesús a su tierra. Está en las inmediaciones de Cesarea de Filipo, o sea, al norte de Israel, en una de las márgenes del río Jordán. Jesús ha pasado horas en oración, como era su costumbre de pasar grandes horas en comunicación con su Padre, con nuestro Padre, por misericordia de Jesús. Probablemente el tema de su conversación con Dios ha sido su propia identidad de Jesús, como quién es Él, cómo se desenvolverá en su misión futura. Y dejando la oración, Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Los discípulos le participan de diferentes opiniones del pueblo, pero Jesús insiste, ¿y ustedes quién decís que soy yo? Y Simón responde a nombre de sus compañeros, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. A lo que Jesús responde, yo a mi vez te digo,
tú eres roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Qué hermoso. Este encuentro fecundo que obra en la misión de Pedro un cambio de gran alcance, ya antes había sido transformado de pescador de peces a pescador de hombres. Ahora, profundizando su vocación primera, es constituido roca sobre la cual un día Jesús levantará su iglesia. Otro encuentro de Pedro con Jesús, ya dentro de la pasión de Cristo, de Jesús, dentro de la última cena, dejando a un lado los encuentros de Jesús con Pedro. Dentro de estos encuentros que tuvieron lugar la noche del jueves, de la noche de jueves a viernes, de la pasión de Jesús. Están Jesús, imagínate, están Jesús y sus discípulos a la mesa para participar de la última cena, la cena pascual que se convirtió en la última cena de nuestro Maestro y Señor. Jesús comienza a lavar los pies de sus discípulos. Llega al turno de Pedro y éste rehúsa ese servicio de Jesús. Entonces Jesús le dice, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. A lo que Simón responde, Señor, si esto es así, lávame no solo los pies, sino hasta las manos y la cabeza. Esto lo narra Juan en su capítulo 13, del versículo 2 al 11. Y un poco más adelante en la cena, Jesús le dice, me voy. Simón le pregunta, Señor, ¿a dónde te vas? Jesús le responde, a donde yo voy, tú no puedes seguirme ahora, pero me seguirás después. Simón Pedro replica, mi vida daré por ti. Y Jesús le dice, no cantará el gallo antes de que tú me hayas negado 3 veces. Estos encuentros de Jesús con Pedro tienen su continuación esa misma noche en la casa del sumo pontífice Caifás, del sumo sacerdote, cuando Pedro, reconocido entre la multitud como Galileo y compañero de Jesús, perjuró y juró no conocer a aquel hombre, y lo repitió 3 veces en diferentes momentos. Pero cuenta San Lucas que en cierto momento, cuando tal vez los sirvientes trasladaban a Jesús de un lugar a otro, Jesús miró a Pedro y Simón, recordó las palabras del Señor. Antes de que un gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y Pedro, saliendo, estalló en amargo llanto. Esto nos lo cita Lucas en su capítulo 22, versículo 54. Permíteme que te haga la pregunta a ti ahorita que estamos viendo todo esto. ¿Alguna vez has negado a Jesús? ¿Alguna vez has negado a Dios? ¿Alguna vez te has avergonzado de ser hijo de Dios Padre, de ser discípulo de Jesús? ¿Alguna vez por temor al qué dirán, por vergüenza o por lo que sea, no has afirmado que eres seguidor de Jesús? En este encuentro con Jesús como purificador y sanador, Pedro, que amaba a Jesús y por eso estaba allí, necesitaba todavía una conversión más profunda. Los ojos de Jesús penetraron en el espíritu de Pedro hasta su interior más secreto y produjo en él una conversión radical. Un Pedro entró al palacio del sumo sacerdote y otro Pedro salió de allí. Esos momentos son medulares en la vida de todos nosotros. Yo te garantizo, estoy seguro que en algún momento
tú has sentido la presencia de Dios en determinado momento de tu vida y te ha movido el tapete y te ha cambiado, pero hace falta que sigas adelante. Eres discípulo y tienes que hacer honor de eso. Algunos encuentros con Jesús son gracias muy grandes, pero envueltos dentro de sufrimiento, entre dolores, entre lágrimas, pero son siempre encuentros positivos que nos purifican y sanan. En esta vida todos vamos a sufrir en algún momento, porque así es la vida, y si no lo has hecho hasta ahorita, algún día llegará, pero dentro de ese sufrimiento, la misericordia divina siempre está por encima de cualquier dolor. Bueno, pues nos quedan ver otros encuentros más con Pedro, muy importantes, y con otros personajes más de la Sagrada Escritura. Pero el tiempo es nuestro verdugo y aunque no quisiéramos, nos recuerda que ya ahorita estamos a punto de cerrar nuestra sesión de este día. Por lo tanto, pues en primer lugar le agradecemos a Jesús de Nazaret y al poderoso Espíritu Santo que nos hayan acompañado una vez más y estar entre nosotros, recordando que cuando dos o más se reúnen en el nombre de Jesús, Él está entre nosotros. Y por otra razón, te agradezco a ti que me hayas dedicado el tiempo y la atención para seguir estudiando estos segmentos preciosos de encuentros de Jesús dentro de la Biblia, encuentros de Dios con nosotros mismos y búsqueda que debemos de hacer incesante de nosotros hacia ellos. Deseo para que tengas una semana grata, que tengas salud tú y toda tu familia, que avances en tus proyectos y metas y que tengas sobre todo mucha paz y alegría. Y si Dios lo permite, el próximo martes nos volvamos a encontrar aquí para continuar con nuestro estudio de encuentros de Jesús en la Biblia. No olvides de mandar constancia de tu presencia y te pongo la canción de cierre y te agradezco y deseo que tengas bonita noche. Gracias. Hiciste el mar y el cielo y todo lo que habita en ellos solo por amor. Y se cumplió tu sueño soplando tu aliento solo por tu gran amor. Mis pasos, mi refugio es tu presencia que no tiene descanso. Tú cuidarás de mí, tú guiarás mis pasos. Mi refugio es tu presencia que no tiene descanso. Y en la inmensidad de tu creación elegiste mi pequeñez, Señor. Contigo quiero estar por la eternidad, a la sombra de tu majestad. Porque tú cuidarás de mí, tú guiarás mis pasos. Mi refugio es tu presencia que no tiene descanso. Tú cuidarás de mí, tú guiarás mis pasos. Mi refugio es tu presencia que no tiene descanso.
poder, me rindo a tu bondad, me rindo a ti, me rindo a tu presencia, me rindo a tu poder, me rindo a tu bondad, porque tú cuidarás de mí, tú guiarás mis pasos. Mi refugio es tu presencia que no tiene descanso. Tú cuidarás de mí, tú guiarás mis pasos. Mi refugio es tu presencia que no tiene descanso. Mi refugio es tu presencia que no tiene descanso.